Pediatra tu home. Vamos a ver si está conectando. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere, feliz de estar aquí en este paso informativo que ha creado en el confinamiento. De muy buen Sí, provecho. bueno, estamos muy contentos de tenerte. Primero que te conectaste de tu cuenta, pero estoy dando claro que Pediatra tu home es un emprendimiento muy bueno que hay en República Dominicana y que yo creo que en estos momentos es muy interesante lo que haces, lo que siempre has hecho. Te felicito por eso, ¿ok? Una de las cosas Gracias. que está aquí. Hay dos razones por las cuales yo decidí invitarte. Ninguna tiene que ver con la amistad que tenemos. Una, una primera razón es que yo le pregunto a todo el mundo, háblame de los niños, al infectólogo, no, eso es un mundo aparte, ya va, pero se están enfermando. Y todo el mundo le tiene miedo a los niños. Entonces dije, bueno, hay que invitar a una pediatra, pues. Y vámonos con la mejor. Pero te voy a decir una cosa, ¿quién me sugirió hablar de niños también? Ahí se van a reír todos porque el doctor Vina Mesaga resultó ser fue mi profesor y mi maestro allá en Venezuela. Me escribió un día, está muy bien tus programas, un crítico, y me encanta él porque siempre ha sido un crítico mío, me dice lo malo, lo feo, Ander, esos zapatos no me gustan como te los pones, eso no, tú vas a atender pacientes que son médicos y cómo te vas a poner unos zapatos blancos, eso me lo dijo el doctor Mesaga. Me daba risa porque me escribió muchas entrevistas, porque tienes que entrevistar a un pediatra, pero tenemos que hablar de Kawasaki. Yo, que doctor, está bien. Tengo un productor, está en San Sebastián y bueno, imagínate, o sea, es una orden, es una orden. Bien, Eh, bienvenida María, bienvenida. Vamos a pasar un rato chévere. Vamos a hablar de cosas que yo creo que para que la gente que esté conectada no es nada más para el que tiene hijos, sino para el que tiene sobrinos. Y yo quiero comenzar con algo muy importante que a mí me preocupa ahora en República Dominicana se comenzó la desescalada, comenzaron el domingo, el Día de las Madres. Conocemos cuál es la conexión, lo primero que se nos dio al principio de esto fue separa a los viejitos, separa a los abuelos y los nietos, y yo creo que esa es una de las cosas que pasa. ¿Qué recomiendas para el domingo? ¿Visitar al abuelo otra vez y llevar a un paciente asintomático a un paciente de riesgo? ¿Qué crees tú que vamos a hacer este domingo? bueno, eso ha sido todas mis consultas de la semana. ¿Ok? Si me puedo reunir el domingo con mi familia, si puedo llevar a los niños a casa de la abuela. Aquí existen varios factores, le digo yo a cada uno de los padres, porque tenemos que ver los factores de riesgo sobre todo para ese abuelo, qué condición está el abuelo, qué edad tiene el abuelo, qué comorbilidad tiene el abuelo, qué otra enfermedad asociada puede tener ese abuelo. Ujú, Porque recuerden que aunque los niños no hagan manifestación de la enfermedad como el adulto, el niño es tan infectante en la misma proporción que el adulto. Lo que pasa es que los signos del niño son tan insignificantes que puede pasar como una simple gripe y no se detectó el coronavirus. Pero ujú. el mismo porcentaje de infección que pueden producir los adultos, lo producen los niños. Entonces, bueno, yo hablo claro con las mamás, le digo, sobre todo con las mamás que son muy conscientes, pues. Le digo, mira, en tu casa tú y tu esposo salen a trabajar, han estado en cuarentena estricta las últimas 11 semanas. ¿Qué hace el abuelo? ¿Qué condición tiene el abuelo? ¿Es fumador? El abuelo sufre de diabetes, porque podemos tener un abuelo que es completamente sano, que no sufra de nada, y una familia que me diga que tiene 80 días en confinamiento dentro de la casa, cumpliendo cuarentena estricta, donde no ha salido ni siquiera al supermercado porque los alimentos los recibe de otra manera, por delivery o alguien se los lleva. Ok. Entonces, son casos particulares. Claro, si me preguntas como pediatra, te digo eso. Si me preguntas como mamá, creo que lo haremos como lo venimos haciendo hasta ahora, por Zoom o por WhatsApp, creo que es la mejor manera y la mejor manera de proteger a los abuelos sobre todo, porque el de mayor riesgo en ese grupo familiar. Siguiendo esto. Se separa ahora por una fecha que bien se pueda postergar. Creo que puede haber mucho sentimiento, pero le podemos estar haciendo daño a las personas que visitamos
digamos que el Exacto. domingo es Día de las Madres acá, pero puede ser en otro país, en Venezuela, donde tú decías, no, vamos a ver, que tengo tiempo que no veo al abuelo, les puede estar llevando problemas. Sí. O me voy para el pueblo y yo estoy en Santo Domingo, en la capital, donde hay más casos, y probablemente yo lo haya pasado, porque la mayoría son asintomáticos, y llevo el problema al abuelo que en el pueblo se ha cumplido la cuarentena. Entonces, yo creo que Sí, debemos recomendar que no, que la gente no se junte todavía, hasta que es no una decisión sepamos. compleja. Primero que nosotros estamos aquí en la primera fase, no Ujú, una fase 3 o una fase 4. Entonces tenemos que tomar las decisiones con mucha cautela. No, todavía podemos salir, pero todavía estamos en pandemia. Eso no hay que olvidarlo. La pandemia no ha pasado. Aún estamos exactamente, en pandemia, aún los casos de infección diarios son los mismos. Entonces, bueno, realmente hay que tomarlo con mucha calma. Sé que con mucha todos calma. estamos, no estamos acostumbrados a esta nueva situación, pero nos tocó y lo tenemos que hacer lo mejor posible. Siempre digo que las cosas, lo que sea, hay que hacerlo lo mejor posible. Y mantener la concentración, yo creo que la concentración es eso. Ahora sí entremos en materia, María, fíjate, eh, eh, definitivamente al principio, y todo el mundo se quedó con eso, decían que no, a los niños no les da, a los niños no les da, y eso era realmente un paradigma, porque realmente sí les da, pero con pocos síntomas, y se Exacto. volvían el mayor problema. Acá lo dijo Evangelina el miércoles, que una de las cosas que pasaron en España era que mandaron a los niños al colegio, sacaron a los niños del colegio y los papás no tenían dónde dejarlo y lo mandaban con los abuelos. Entonces ahí comenzó a estos abuelitos a morirse porque los niños estaban contagiados sin síntomas Exacto. y se los dejaban ahí. Exacto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que tú has visto o que se ha descrito en relación al COVID y niños? Bueno, tenemos pocos estudios, hay muy pocos estudios con respecto a la enfermedad COVID-19 en niños. Está Ujú. uno en China de 2.000 pacientes y hay otros dos en Nueva York de una cantidad de pacientes similares, pacientes pediátricos, que lo que hacen es confirmar lo que dice el de China. El de China dice que el 58% de los pacientes que tienen la enfermedad COVID-19 presentan manifestaciones solo de la vía aérea superior. Es decir, una rinorrea, puede ser dolor de garganta, fiebre de 3 días de evolución y simplemente así pasan la enfermedad. Hay otro 40% que sí tienen neumonía, pero una neumonía que no tiene compromiso del oxígeno del paciente. No hay hipoxemia, es una neumonía que se puede tratar de manera ambulatoria. Ok. Posteriormente, viene un 8, entre un 5 y 8%, que son los pacientes que sí tienen enfermedad respiratoria, neumonía, con compromiso del oxígeno, con hipoxemia. Y el 1% es el paciente que se complica, del 1 al 2%, que tiene que recibir ventilación mecánica asistida. Pero la Que eso gran es, mayoría de nuestros pacientes, el ujú. 54%, simplemente son manifestaciones clínicas de una gripe, para que los papás que me estén aquí escuchando puedan entender. Claro, y eso puede ser bueno como puede ser malo. Por ejemplo, Exacto. para ti, que eres pediatra neumólogo, y aquí añadimos cosas como las alergias, las gripes, las alergias de Duquesa, que es un vertedero que hay aquí en Santo Domingo, que hoy amaneció igual, ocasionando problemas. Si a ti te llaman, vamos a ponerlo así, María, te llama y te dicen, mi hijo tiene síntomas de gripe, tiene rinorrea, como dicen, moquito, como decimos Exacto. nosotros, tiene dolor de garganta, que generalmente en adultos no da, sino que da directamente tos y fiebre, o Tos. sea, no son los síntomas típicos de COVID en adultos, pero estos Ajá. síntomas a mí me preocupa mucho eso, que son síntomas de una gripe o de una alergia por un humo, por la Ajá. calima, por lo que sea. Para las mamás y los que están aquí, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál sería la conducta en esos casos? Por ejemplo, la diferencia, o sea, tiene que ser muy puntual. Las manifestaciones de la enfermedad COVID-19 en niños es Ujú. muy aislada, porque puede presentar, como lo dije, como una gripe, como síntomas de gripe, rinorrea, tos, pero también puede presentar simplemente manifestaciones abdominales o manifestaciones gastrointestinales. Se han descrito algunos niños que simplemente presentaron pérdida del olfato, unos niños más grandecitos que sabían lo que. Entonces, mis pacientes que me llaman, porque por supuesto los papás llaman, consultan desesperados porque cada vez que tiene
aunque sea una ronquera, ellos te escriben que puede estar pasando. Entonces allí hay que evaluar varios factores. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si a mí me llama un papá de mis pacientes respiratorios crónicos, un papá asmático, rinítico, y me dice, doctora, el niño empezó nuevamente con la tos. Entonces, bueno, que ya le ha pasado con anterioridad, ¿será eso COVID o no será COVID? Entonces, lo que le digo es, lo someto a un interrogatorio. ¿Qué han hecho en los últimos 15 días? Perfecto. ¿Quién sale y entra del hogar? ¿Tienen cuidadora dentro del hogar? ¿La cuidadora va a su casa y regresa o se ha quedado ahí confinada con ustedes? Entonces, de acuerdo a cada una de esta información, yo veo cuál es el paciente que probablemente sea una enfermedad de COVID-19 o que sea simplemente un resfriado común o su cuadro respiratorio crónico. Por eso es que cada paciente hay que evaluarlo individualmente. Pero claro, porque si me consigo una mamá que me dice, yo he tenido que ir todos los días a la oficina porque trabajo en un banco, no tengo quien me cuida a los niños y la señora de servicio sale el fin de semana, ella se cuida muchísimo, pero ella sale el fin de semana, se va en transporte público, regresa en transporte público, y mi esposo también está trabajando afuera porque no puede dejar al personal de construcción solo. Entonces es un niño que hay que evaluar otros factores diferentes. Entonces, como estamos en una pandemia y como nuestra enfermedad ahorita que más estamos cuidando a cada uno de los individuos el COVID-19, entonces ese paciente sí califica para hacerle unos laboratorios, para probablemente hacerle la prueba o simplemente mantenerlo en observación las próximas 48 horas en observación por mí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha evolucionado? Porque como sabemos, las mamás lo que tienen que entender aquí es que la mayoría de los pacientes pasan eso como una gripe. No es de estar preocupados todo el tiempo porque al niño le va a dar COVID-19, porque la gran mayoría, las cosas que hablamos diferentes de una minoría muy pequeña de niños. Sin embargo, hay que estar alerta. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Tiene que ser un contexto completo para yo decidir mandar a hacer una prueba para la enfermedad COVID-19 y mantener al niño en casa o decirle que vaya a la emergencia. En estos días me pasó con un paciente hace menos de una semana. Bueno, la mamá me llama 48 horas, la niña febril, una niña sin antecedentes respiratorios importantes, y me dice que lo que me llama la atención es que la niña tiene 48 horas febril y está irritable, no se ha levantado de la cama, no ha querido comer. Entonces ya ahí es otro tipo de sintomatología en lo que yo le tengo que decir a la mamá, bueno, no simplemente me voy a quedar con los 48 horas de observación de la niña, porque podría ser que la niña está deshidratada y por eso no se quiere levantar de la cama, como podría ser una enfermedad por COVID-19. Entonces, aunado a eso, la mamá me dice, sí, nosotros trabajamos, el papá y yo ya no estamos en casa, laborando desde casa, ya estamos afuera. Yo no tengo quien me cuide a la niña porque, por supuesto, no se lo puedo llevar a mi mamá, la dejo con la señora de servicio que llegó el lunes. Entonces, ya son unas condiciones donde la niña tuvo que ir a un centro clínico, donde se le tuvo que pedir la prueba para COVID-19 porque son condiciones diferentes. Entonces, cada paciente... Se salió el contexto porque claro, está introduciendo un tema que a mí me parece maravilloso, que es que la epidemiología siempre va, es decir, si un niño nunca ha salido y la familia tampoco lo ha hecho, difícilmente tenga COVID. Pero sí, si sí, lo han sí, hecho. pero fíjate una cosa que sí ha pasado, y siempre lo digo aquí en New York, muchos confinados también tuvieron COVID en algún momento, pues. Y hay que ver, siempre estar pendiente de el que lleva la comida, el que está alrededor de todas estas cosas, porque de las cosas que podemos hablar también es que así como hay COVID, también hay otras enfermedades, la Total. influenza, por ejemplo, pero está en menos cuantía porque la gente está usando tapabocas, es decir, siempre el sospechoso va a ser el COVID-19 porque es el más agresivo, porque es el que está en el aire ahora, porque los demás pudieran estar apaciguados por esto. Pero me encanta la epidemiología porque es una de las cosas que debemos seguir. Y la vida sigue, María, y la gente piensa que el COVID es el único problema que podamos tener nosotros aquí y deja de sacar el niño, por ejemplo, a hacer algo que es natural y normal para protegerlo de otras enfermedades, como son las vacunas. ¿Qué haríamos nosotros con eso? Es decir, yo prefiero dejar a mi niño aquí, entonces no le pongo la vacuna, bueno, no vamos a hablar de las antivacunas, porque la vacuna le puede dar fiebre también o lo puede poner inmunosuprimido. Ese es otro de los mitos que hay que vencer. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué recomiendas?
Bueno, yo recomiendo todo niño menor de 2 años tiene que cumplir su vacunación. Al inicio, cuando estábamos en cuarentena estricta, donde no estaban trabajando ninguno de los centros de vacunación ni los pediatras, no tenían consulta normal, bueno, yo lo que le decía a las mamás, sobre todo a los niños que estaban cerca del año de edad, que se quedaran tranquilas, que había que esperar un tiempo prudencial para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Ujú. Ya después que pasaron los primeros 25 días, todo niño menor de 2 años tiene que vacunarse. La Ok, vacunación puede ser, ahorita hay muchos pediatras que están vacunando a domicilio, que mandan su personal a vacunar. Los centros de vacunación, yo trabajo con un centro de vacunación que se llama Univano, ellos tienen cita, tú llamas y es una cita del vehículo, y ellos te llaman cuando ya no hay nadie más dentro del recinto, dentro del consultorio, para que subas al niño, porque queda en una torre. ok. Ujú. Pero no es, tienen poco personal, simplemente está el médico y la enfermera que es la que vacuna. Entonces son cosas puntuales por lo que hay, con lo que se puede salir sin preocupación. Hay otros centros de vacunación que te van a vacunar al carro, pero sobre todo son niños mayores de 8 años. Tú llegas al sitio, baja la enfermera completamente con su traje de protección y te vacuna dentro del vehículo. Le digo a las mamás con todas las medidas de cuidado, o sea, si el niño puede usar ya tapaboca y van a la casa, colócale el tapaboca al niño, colócale su Ujú. pantalla, le digo, exígele a la persona que lo va a vacunar que se coloque la protección allí, que veas que la protección es nueva. Porque nada hacemos que tú te protejas saliendo de tu casa y vayas a vacunar 5 niños con el mismo traje, Exactamente. porque no sabemos si algunos de esos niños, entonces eso es súper importante, para que las mamás estén más seguras, porque ya cuando toca el tema es más complicado, uno tiene que estar 100% confiable de lo que va a hacer. O sea, para que las mamás se queden con total tranquilidad y sabiendo que su hijo va a estar bien porque no va a tener ninguna de estas enfermedades que nos protegen la vacunación o que la vacunación hace que sean menos fuertes, todas estas medidas tienen que ser tomadas. Claro, pero Y ahí bueno, donde, ajá, donde hemos hablado siempre de que la gente piensa que ya no hay infartos, que ya no hay pacientes oncológicos, exacto. que las vacunas se pueden esperar. No, son cosas que si no te agarra una cosa te va a agarrar la otra y que la vida tiene que seguir y tienes que tratar de hacer lo más seguro posible. Probablemente una mamá muy paranoia te diga, no, no, no lo vamos a vacunar porque va a ser un problema, pero más adelante puedes tener un problema peor, ¿no? Y Exacto. yo me imagino que te han llamado muchas mamás muy nerviosas y pendientes que el hijo tuvo mínimo poca cosa, por ejemplo, dolor en el pecho, como la doctora Álvarez que está por ahí. Entonces te pone nervioso. Entonces, con eso, ¿cómo controlas tú a esa mamá? ¿Cómo haces tú con eso? No, bueno, le doy cada una de las explicaciones que he estado hablando durante el programa. Pues cuando yo le digo Ujú, a la mamá, mira, si no ha salido, porque, por ejemplo, hay gente que está muy estricta con su cuarentena, ni siquiera recibe delivery. ujú. Es diferente a una mamá que me diga, no, yo todos los fines de semana pido comida y me traen comida y es un delivery diferente. Entonces, allí sí yo me pongo más cautelosa y le digo cuáles son las medidas a tomar. Pero normalmente cuando yo le explico las manifestaciones que tiene el niño, el entorno social donde está el niño, ellas se quedan más tranquilas y confían, pues. Porque a veces les digo, Perfecto. es más riesgoso tú salir corriendo para la clínica con el niño, someterlo a una emergencia, donde no Ujú. sabemos en la emergencia cuántas pacientes es probablemente que tenga COVID-19. Y también les digo que lo importante de todo esto es no colapsar el sistema de salud, porque si los colapsamos por cuando entre el paciente que tiene el infarto o el paciente, hasta el mismo paciente pediátrico asmático que está en crisis, entonces no va a tener oportunidad de beneficiarse de una emergencia porque está colapsada. Claro, exactamente. Entonces eso es Ahora lo que bien, trato de hablar y a mí me ha ido muy bien en esta época de confinamiento con mis consultas online, o sea, por WhatsApp, por videollamada. De ujú, verdad que lo hemos manejado súper bien. Mis pacientes asmáticos se han portado muy bien. Ninguno ha hecho crisis en estos últimos, ya tengo 10 semanas de confinamiento, o crisis que se han podido controlar. Yo creo que mientras la madre tenga información y la mamá, información buena, documentada, pues buenas páginas
hay un control y hay una tranquilidad. Ahora, hablando un poco del por qué, porque mucha gente cree que no, yo me voy a poner la BCG, y entonces como a los niños le ponen la BCG, yo voy a estar más inmunizado. ¿Por qué a los niños le da con menos dureza el COVID-19? Es decir, una razón científica sencilla por la cual nosotros podamos explicar esto, pues. Bueno, hasta ahora científicamente no hay nada determinado, pero sí hay varias hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, es que los receptores E2 que están a nivel respiratorio, tanto de vía aérea superior como de vía aérea inferior, son muy pocos con respecto a los adultos, que son los Okay. receptores a donde va el virus. Otra de las hipótesis es que como los niños tienen muchos virus en la vía aérea superior, esos virus compiten con el coronavirus. Ujú. Entonces ya no le permiten la entrada. Ok. Y otra, que para mí es una de las más acertadas, es que recordemos que el sistema inmunológico del niño es un sistema inmaduro. Y tenemos que saber que en la enfermedad COVID-19 hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico está trabajando mucho, 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 mucho. Claro. Y por eso cada una de las complicaciones. Entonces, como el niño está inmaduro, está más lento, por eso se cree que el niño no es la gran cantidad de población afectada por esta enfermedad. Pero eso quiere decir, y siempre lo digo, no, eso no quiere decir que el niño no se esté infectando y que no lleve la enfermedad. Tiene la misma Exactamente. posibilidad de usted, de otra persona, de tener la enfermedad, pero Ahora, pasarla desapercibida, pues. fíjate también que los niños tampoco tienen enfermedades crónicas, pues diabetes, hipertensión, EBOT. Entonces, claro, son personas más De sanas. hecho, Pero me gusta esa teoría. ¿Sabes por qué? Porque que es un sistema inmaduro y el tema está en que el COVID produce una hiperreacción inflamatoria ajá, generalizada, que es donde está el problema para esto. Siguiendo con esto porque esto pasa en niños mayores de un año, pero también estuvimos viendo que niños menores de un año se pudieran comportar incluso como un adulto, incluso tener situaciones que pongan en riesgo su vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el niño menor de un año tiene más riesgo? por ejemplo, hay dentro de la población pediátrica hay población de riesgo como los adultos también. ¿Cuáles son los Ujú. niños? Bueno, los niños menores de un año. ¿Por qué? Porque como todos los niños menores de un año, como en toda enfermedad, tienen mayor riesgo de complicarse que el resto, porque no tiene unas defensas completamente como un niño más grande. Esto es por la edad sobre todo. Un niño de 0 a 1 año tiene mayor riesgo de complicación que un niño mayor. Entonces, en el COVID no pasa diferente, es lo mismo. Por eso es que la vía aérea del niño menor de un año es pequeña, es muy corta. Ok. Entonces, los músculos respiratorios no trabajan con la efectividad de un niño más grande. Entonces, todas estas cosas, per se, de un niño de un año, es lo que hace la complicación de un paciente o de un paciente con COVID-19. Igual que le digo a las mamás, porque muchos me llaman es por eso, porque cómo tiene que ser el cuidado. Entonces, bueno, un niño de menor de un año, menor de 2 años, hay que cuidarlo mucho más que un niño de 8 años. Eso es muy importante, porque pasa a ser de riesgo, igual que un hipertenso, igual que un Exacto. diabético. Igual que los niños con otras enfermedades asociadas. Por ejemplo, Exactamente. un niño obeso, Ujú. un niño que tenga una enfermedad inmunológica, un niño que tenga insuficiencia renal crónica, un niño diabético, un niño con hepatopatía, un niño con neumopatía, con enfermedades musculoesqueléticas. Todos Ujú. esos niños son de mayor riesgo por su condición de complicarse ante un COVID-19, ante una enfermedad de Exactamente. COVID. Ahí es donde viene el problema. Y María, te pregunto algo que no sabemos, pues yo lo estuve buscando, pero tengo que preguntártelo a ti porque yo creo que es parte de lo que se transmite vía materno-fetal el COVID. Es decir, te cuento esto. La doctora Mayrelis Leiden está en Chile y me llamó un día, doctor, mire, tenemos un positivo para COVID recién nacido. Eso fue en Chile y dio positivo, pero a las 48 le repitieron y dio negativo después, pues. Se había pensado que esto era así. ¿Qué información tienes tú al respecto? Bueno, hasta ahora la información que hay es que no hay transmisión materno-fetal. ¿Ok? Por medio de la membrana el niño nace sano o sea, hay pocos casos donde el niño ha salido sí contaminado con COVID,
pero no hay certificación aún, no hay estudios que lo avalen como tal. Sin embargo, cada madre que tiene COVID-19 y que tiene a su bebé, el bebé se deja 48, 72 horas interno para para observarlo y hacerle estudios en necesidad, en caso de que lo necesite. Eso es lo que dice la Escuela Europea y lo que dice Estados Unidos, pues que es lo que hay que hacer. Pero sin embargo, no hay nada certificado que diga, mira, hay transmisión placentaria. No tenemos nada de eso aún. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que este es un niño que tiene más riesgo de contaminarse porque tiene una mamá que tiene que tener todas las medidas exactas para estar con su niño, pero cuidarse ella completamente para no transmitirle a su niño, porque la edad del niño es una edad de riesgo. Todo niño recién nacido que llega a la emergencia con fiebre, hay que dejarlo interno y hay que descartar que sea COVID-19, así sea solo fiebre. Perfecto. Fíjate una cosa, María, que yo siempre he pensado en esto y yo mando a mis chamos afuera a entrenarse, porque el entrenamiento es muy importante. Temprano lo hablábamos cuando conversábamos esto. Y yo tengo una duda con los niños, porque al finalmente tú dices, bueno, mascarillas para todos, pero existen mascarillas para niños. ¿Desde qué edad las recomiendas tú? A un recién nacido le vas a poner la mascarilla esta que, o sea, ¿cómo manejas eso? Te lo digo con total ignorancia. Ni lo busqué porque seguro que no lo conseguía. ¿Qué recomiendas tú como neumonólogo? Bueno, los niños menores de 2 años no pueden usar mascarilla, por lo mismo Ok, que hemos estado hablando, porque su vía aérea es muy corta y al ser la vía aérea muy corta y el CO2 puede traer complicaciones. Pero existen otras cosas, porque ya han sacado muchas cosas para protegernos, porque como usted dice, la vida continúa y nosotros tenemos que aprender a manejarnos ahora porque tenemos que salir, porque si nos quedamos en casa siempre, entonces va a haber un estado de enfermedad, porque si vamos a la definición de una persona sana, es el bienestar biopsicosocial, es decir, que claro. tenemos que tener contacto social. Entonces están unas pantallas. Hicieron unas Ajá, pantallas, que es como una careta protectora, que le ok. llega al niño aproximadamente debajo de la barbilla. Claro, y Ujú. esa careta protectora lo aísla de lo que de lo que podría transmitir una persona enferma que esté en contacto cercano con el niño. Claro, esto yo le digo a las mamás que hay que ir practicando en la casa. Desde el momento en que aquí en República Dominicana se tomó la decisión de ir a la primera fase de desconfinamiento, yo le dije a cada una de las mamás, bueno, hay que iniciar la práctica. Los niños mayores de 2 años tienen que practicar 10 minutos al día, los primeros días, uso del tapaboca, Ok, uso de la pantalla. ok. Y poco a poco ir aumentando el tiempo, porque va a llegar el momento en que el niño tiene que ir al parque, tiene que ir a la playa, entonces tiene que ir entrenado. No le puedes ir a decirle, mira, hoy si nos vamos de paseo hoy, ponte el tapabocas. No, porque el niño no sabe manejar el tapabocas, el adulto tampoco, entonces eso lo tenemos que practicar en casa. Siempre le hago énfasis en que las mamás, lo ideal sería la mascarilla quirúrgica, pero no podemos usar todo mascarilla quirúrgica porque vamos a dejar en déficit el sistema de salud que sí la necesita. Ok, Te le digo que se busquen una buena mascarilla, que puede ser de tela, le doy las indicaciones, cómo probar que una mascarilla de tela sea efectiva y no deje que entre el virus. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? por ejemplo, las mascarillas de tela que haces, te la colocas tú, enciendes una llama, un fósforo puede ser, soplas, y si tú apagas la llama, la mascarilla de tela no sirve, Claro, porque está dejando colar todo, y al dejar colar todo, como sale todo, pueden entrar mira, también virus. eso es un datazo. Eso, de verdad que te agradezco eso. ¿Viste? Y también les digo que también está la opción, puedes usar las de telas y le colocas un filtro, haces un bolsillo por detrás de la mascarilla, colocas un filtro de café y el filtro de café no Ujú. deja entrar ni salir nada. Tengo en la casa con un filtro de la cafetera, con que hacen el café, Ajá. que no cuesta mucho, costará unos $5 y 250 pesos, algo así. Trae muchísimos, 300. Entonces tú se la pones por detrás en un bolsillito a la de tela y ni te va a entrar ni va a salir nada. Mira, pero eso está buenísimo ese dato, ¿viste? Ah, y suponte que yo quiero, esa gente que nos está viendo, ¿cómo aconseja?
ya puedes ir a un parque, pues ya sea aquí o en Venezuela también creo que se está permitiendo y siempre comienzan a sacar a los niños primero, ¿no? O sea que ya pueden sacar a los niños. ¿Qué recomiendas tú efectivamente para que el niño y el padre no, y los padres no tengan problemas? ¿Qué tipo de parques pueden visitar? Pues, porque la gente puede pensar que puede irse a un parque de diversiones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un parque que se llama el Mirador Sur, Ajá. todo el mundo lo conoce, que es un parque muy amplio, o el jardín botánico puede ser otra opción, porque Uy, hay, me hace llorar con eso porque yo amo el jardín botánico. yo sé que No, usted, no he podido ir. Pero fui bueno, son seguidor sitios del jardín abiertos. botánico. Sí, Ajá. porque como es abierto, tú puedes garantizar estar los 2 metros a distancia de otras personas. Ok, Eso te va a permitir a ti tener un control mayor, porque como yo le digo, no es que, bueno, vamos a salir, pero vamos a ir para Japilán. Japilán es un parque de diversiones cerrado. ok, No podemos ir para Japilán. Podrías ir para la playa, pero una playa donde estén pocas personas, pues donde tú puedas tener tu distancia de metros acorde a lo que exige la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que esta es una enfermedad donde mi suerte depende de la tuya y tu suerte depende de la mía. No hay exactamente. de otra. Y realmente lo que va a detener esta pandemia es el aislamiento social o la Exactamente. medida de aislarnos de los demás. Usar el tapaboca, usar la pantalla, salir estrictamente a lo necesario. En esta primera fase me han llamado muchos papás porque quieren ir ya al parque, a la playa, y les digo que no es ahora mismo no debería, o sea que tenemos que esperar las otras fases, que si ya hemos esperado tanto tiempo, Claro. entonces esperar unos 15 días más, que no hay ningún problema y así salimos más seguros, pues así puedes llevar a tu niño a montar bicicleta, así puedes siempre bajo los cuidados. Tienes que tener en tu vehículo o en tu cartera es el antibacterial, que lo llaman manitas limpias, puede ser alcohol, enseñarle a los niños que hay que lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla, después de quitarse la mascarilla, cómo quitársela, cómo colocársela, toda esa responsabilidad es del padre en el hogar antes de decidir salir al exterior. O sea, todo Entrene, eso, entrene. Hay ajá, que todo ese entrenar. entrenamiento lo tienen en algún momento, Si va a salir, si va a, sa- vamos a tener. si va a salir a la guerra y su hijo va a salir a la guerra, porque hay que verlo así, hay que entrenarlo. Y es lo que hacen los marines, es lo que hace cualquier persona. Exacto. Mira, aquí ya llevamos 30 minutos, María, se ha pasado rápido y yo creo que aquí te preguntan, Grismel, ¿es posible que los niños puedan contagiarse y los padres no, o viceversa? Bueno, sí, un padre se puede contagiar por separado y un niño también se puede contagiar por separado. O sea, puede ser que tuvo contacto con la señora que llegó a cuidarla de servicio, la señora lo tenía asintomático, el papá llegó asintomático, el delivery justo se asomó cuando llegó el delivery, muchas cosas, o agarró la funda, todavía no la había desinfectado que trajo el delivery. Hay muchos aspectos que pueden hacer que un niño se contamine, aún estando en confinamiento. Por eso es que necesitamos tener el mayor control de lo que está pasando ahora mismo, pues. Y no Exactamente. desesperarnos, simplemente tratar de leer lo más que podemos, leer cosas buenas, porque tenemos que también desintoxicarnos de todas esas cosas negativas que nos viven mandando todo el día, pues eso no hace bien para nada. Pero si tienes Aquí, que leer, informarte sí, y ver cómo vas a tratar, o sea, cómo vas a enseñar a tu hijo de ahora adelante que sea su contacto social. Otra cosa, vienen los colegios en pocos meses, no sabemos si en esos pocos meses ya ha salido la vacuna. Entonces, ese es otro reto que vamos a tener los padres, pues, mira, en los fíjate, colegios. aquí el doctor Peñarey dice que la clave está en que cada quien se quede en su burbuja. Eso Sí, sí puede ser, señor, bueno, estoy muy de acuerdo con él. es más o menos lo que hemos estado hablando. Activa tu belleza, doctora. ¿En qué momento sería seguro dejar salir a los niños de la casa? Ya cuando estemos en la tercera fase, eso lo va a ir decidiendo el gobierno, en la tercera fase del confinamiento, donde puedan salir media hora a pasear, ya ese tiempo lo va a determinar el gobierno, porque y Ok, el Ministerio de Salud, pues como han hecho en otros países, yo siempre digo, tenemos que aprender de la historia, porque nunca hemos manejado una pandemia.
Mira, Por María, ejemplo, España aquí, ya, ajá, España. antes de irme, quiero hablar de algo, doctora, algo que es lo No, que no nuevo nos vamos en todavía, tenemos media COVID-19. hora. Tenemos- Ah, ok, Ya que, si quieres, terminamos aquí con las preguntas. Y si perfecto. voy a Activa tu Belleza dice que si voy con los niños al botánico, ellos deben llevar tapabocas. Yo Sí, creo claro. que sí, 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 sí. mientras Si no están hagan en bicicleta. ejercicio, si van a caminar, si van a usar bicicleta, simplemente pantalla. Exactamente. Eso está muy bien. Fíjate, María, si yo no hago esto, el doctor me se me va a regañar. Vamos a hablar del Kawasaki. Ok, Así. fíjate. Yo estaba leyendo y estuve leyendo y cada vez que le preguntaba a alguien, háblame del Kawasaki, no, no, eso es una cosa. Un día te llamé, recuerdo. Fíjate, ¿qué está Ajá, sí. pasando? Cuéntanos cuáles son los síntomas de esto que se ha llamado la presentación del Kawasaki. ¿En qué consiste el Kawasaki en niños y COVID-19? Bueno, aproximadamente a mediados de mayo Ajá. comenzó a presentarse una enfermedad Ujú. en unos cuantos niños que habían tenido COVID-19. Esos fueron aproximadamente 100 niños en Estados Unidos y 30 niños en Italia. Ok. ¿Qué pasaba? Cuando los niños llegaban, tenían un síndrome multisistémico inflamatorio. Entonces, bueno, se comenzó a investigar porque el niño tenía ese síndrome inflamatorio multisistémico. Eran manifestaciones clínicas de fiebre, dolor abdominal muy intenso, evacuaciones líquidas. De hecho, el dolor abdominal, una de las manifestaciones clínicas que más llamaban la atención era que el dolor abdominal llevaba hasta los pacientes a mesa operatoria, pensando que era una apendicitis, una rotación intestinal. Y dio la casualidad que todos estos niños o tenían COVID-19 o lo habían pasado y las mamás no se habían dado cuenta. Es Ok. decir, que tenían una PCR positiva Ujú. o una IgG positiva o un test rápido positivo para coronavirus o simplemente el contacto con alguien que había tenido coronavirus, certificado, aunque O tuviera sea las que pruebas negativas. esta es una manifestación, ese síndrome de inflamación sistémica Lo es están una manifestación llamando, tardía. Ajá. ya tiene un nombre, se llama Kawasaki postinfeccioso a COVID-19, porque tiene o todas las manifestaciones del síndrome del Kawasaki o las manifestaciones, pero recordemos que para los que no están aquí, el Kawasaki, los que no sean médicos, el Kawasaki Ajá. es una enfermedad, es una vasculitis que Ok. ataca a las arterias de mediano y gran calibre. Ok. Entonces, esa vasculitis tiene algunos signos y síntomas. Dentro de esos signos y síntomas que tiene lesiones a nivel de la piel, maculopapulares, vas a conseguir el niño con ganglios, vas a Ujú. conseguir el niño con ese síntoma sine qua non del Kawasaki, que es la lengua frambuesada, los labios partidos, las manos Ujú. inflamadas, edematizadas. Y aparte de esto, también la parte inflamatoria, que es la parte del laboratorio, está aumentada. Vamos a conseguir niños con un fibrinógeno muy alto, un dímero D muy alto, una ferritina muy alta, PCR, BCG, un niño que tiene las plaquetas bajas, que tiene los glóbulos blancos bajos, eh, un sinfín de alteraciones en el niño que habla de inflamación. ¿Cuál es la diferencia entre el Kawasaki normal? Que normalmente es como en el Kawasaki normal, la parte inflamatoria es como más leve, más suave. De hecho, en Ok. el Kawasaki también hay afectación del corazón, de las coronarias. Ujú. En un Se niño con dilatan. Kawasaki, exacto, en un niño con Kawasaki normal antes del COVID, uno espera que el 15% de esos niños tenga alteración de las coronarias, pues, dilatación, haga aneurisma, trombo. En un niño que ya tuvo COVID y presenta manifestaciones de Kawasaki, el 45% va a tener aneurisma. El 45%
va a tener alteraciones en la fracción de eyección y son Ok. manifestaciones tempranas a la enfermedad. En el Kawasaki uno espera, o sea, después que pasó el Kawasaki es que tiene que investigar si hubo afectación de las coronarias. Aquí no, aquí es muy precoz. Es como todo más intenso, es un niño, tenemos que tener claro, y es muy importante, les da a los niños completamente sanos. Ok. Niños que van, que es lo que lo diferencia del Kawasaki normal, niños que van entre la edad de 1 y 19 años, donde la media son de los 8 a los 11 años. Los niños asmáticos severos pueden, la mayoría de esos niños tenían condición de asma y niños obesos. Okay. Es un conglomerado de cosas que hay 6 criterios que la Organización Mundial de la Salud tiene para llamarla Kawasaki post-coronavirus. Dentro de esos 6 criterios está fiebre, las manifestaciones gastrointestinales, la parte inflamatoria toda elevada, algunas manifestaciones de Kawasaki, descartar que el shock sea por otro tipo por bacteria o por el shock que tenga el paciente en ese momento. Y sobre todo, tener la prueba de que el paciente o tuvo o tiene coronavirus. Eso es una de las cosas más importantes. Aún no hay un... Bueno, podemos decir que no es frecuente, ¿no? Para un poquito... No, simplemente, o sea, ha ocurrido en una mínima cantidad de niños. De hecho, de todos los niños solo 130 niños, de todos los niños que se han enfermado. Es muy poco, muy poquito, muy poco. Es poco para lo que se esperaba, y una de las cosas que vi que es que la evolución sí es tórpida, pero un poco para que quede para la gente que está, es que es muy poco, solamente que, fíjate lo que pasa, María, que yo creo que es una de las cosas que el Kawasaki siempre ha existido, y como hablamos la otra vez tú y yo, eso generalmente es en base a un virus o una bacteria, es decir, aquí no es una noticia, aquí es una respuesta, yo porque cuando siempre estamos peleando con los fake news, si son 130 niños en el mundo, tú dices, bueno, pero son 130 niños en el mundo que están teniendo una enfermedad a consecuencia de una infección viral. Por ejemplo, se consiguió en Italia que había una tiroiditis por Hashimoto en un paciente. Entonces dice, ahora produce tiroiditis. No, ya va, la tiroiditis se produce también por un virus o una bacteria que puede pasar. Quizá para poner las cosas en su justo lugar, esto es lo que puede pasar con una infección viral. Que esta es más agresiva, sí, pero tampoco es que está tomando a todos los niños, porque es una de las cosas que probablemente alarme más, pues, que de las cosas que estamos hablando. Fíjate, yo te voy a decir, María, a mí me cuesta pensar, yo una vez, oye, porque, ¿cómo tú, suponte que un niño de 10 años, 8 años, fue a recibir un delivery y por mala suerte tuvo un descuido, bueno, por la edad, por la inocencia, y ese niño, que va con unas preguntas, se infectó y sus papás no están infectados? Decisión difícil porque encerrar a un niño de 8 años en un cuarto solo, si llevaron adultos es difícil, pero encerrarlo con un niño solo es muy complejo porque no tiene defensas emocionales probablemente, no le puede justificar nada, y las medidas que pueda tomar ahí. ¿Qué se recomienda? Es decir, un niño de 7, 8 años, 6 años que tuvo una infección y es el único en la casa infectado. Bueno, yo creo que un niño infectado por SARS-CoV-2 desde el 0 hasta los 12 años tiene que hacer el confinamiento con alguno de sus dos padres, el que menor riesgo tenga. Ok. El riesgo de complicaciones de la enfermedad, pues. Y con todos los cuidados, la mamá con el tapaboca, el niño con el tapaboca, tiene que ser la habitación más grande, que tenga un baño adentro, porque bueno, allí sería mucho más complejo todo lo que tienes que hacer para que el niño psicológicamente no haga un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, pues. Y no lo puedes dejar solo tampoco, no le puedes colocar la comida afuera y decirle, mira, toma la comida. No se puede. Tienes que tener a un adulto adentro que tenga todas las medidas para distraer y tratar de llevar el proceso, que recuerden que son 15 días desde el inicio de los síntomas, pues. Que no son 15 días después que pasó la enfermedad, no. Y también recordar, porque hay muchos casos donde sigue dando positivo la PCR o la prueba,
y no quiere decir que el niño esté infectado, pues. Sino que como todo virus, Bueno, hay todavía esbozos del virus y sale la prueba positiva. pues Entonces, entonces bueno, hago un resumen de la... Ajá, dime. eso es algo que hay que saber manejar muy bien y que el confinamiento tiene que ser con alguno de sus padres o con alguno de los cuidadores. O sea, que a Sí. veces no son los padres directamente, sino es que están con los abuelos o con algún tío, entonces tiene que ir a confinamiento 2 personas, el niño y un adulto. Entonces, en este sentido, yo voy a dar un resumen acá de lo que hemos hablado, que es algo do a connection. Bueno, ajá, se puede escapar de las manos después que hiciste un esfuerzo, no pierdes la concentración. Que los Exacto. síntomas son leves generalmente, que a diferencia del adulto, son síntomas de vías respiratorias superiores. Corrígeme si me equivoco, doctora, porque no, pediatra nada, o sea, Va bien, va lo, bien. lo segundo es que la mayoría son asintomáticos, por lo que son un medio de transporte del virus. La otra cosa que dijiste tú muy importante es el uso de mascarillas mayores de 2 años, ¿ok? Y que las mascarillas tienes una forma de probarla, que yo la buscaré otra vez en YouTube o por aquí, pero tú la explicaste muy bien, ¿ok? Otra Y cosa un tamaño importante, ¿no? adecuado. Tiene que ser un Esa, tamaño adecuado de acuerdo a la edad del niño. El tamaño otra, de la mascarilla. Tiene que ser exactamente. adecuado a la edad. Ajá. Otra cosa es que los niños menores de 1 año tienen que tener cuidados extremos, tanto como un diabético de 80 años, porque Exacto. se puede infectar. Y hasta los 2 años no debe usar mascarilla por sus vías aéreas, que son muy pequeñas y puede ocasionar problemas. Muy bien, María Matilde, corrígeme si me equivoco. Va muy bien. Lo último es el que hablaste, que el Kawasaki existe y se llama síndrome inflamatorio pediátrico, o por ahí va el nombre, y Ajá. que eso es infrecuente y que generalmente se produce por virus. Es decir, no hay noticia aquí, es No, consecuencia del virus. La única exacto. noticia es que es muy agresivo, pero todo el mundo ya sabemos que el virus es muy agresivo, pues. Es una de las cosas que hay que hacer. Exacto. Y que Y es que por sí, ajá, COVID-19. Es por exactamente. SARS-CoV-2. Esa es una de las cosas que yo quería puntualizar. Dado este resumen, mi pregunta viene ahora porque yo lo conversaba con la doctora Evangelina Soler. Tú tienes a un niño, el motivo de consulta de dificultad para respirar, asma, es más común en niños. O sea, indudablemente, no estoy diciendo nada que no sea cierto, porque la historia natural del asma es que vaya cediendo los episodios, ¿no? Estos niños, cuando te incorpores, ¿qué has pensado tú hacer? Es decir, el asma es nebulización y se ha dicho que no debes nebulizar a un niño con asma en estos momentos. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hay una forma de decir nebulizar a un niño con asma? Bueno, esto ha traído muy controversia porque como cada vez ponen o hacen a colación al tema, dicen no se deben nebulizar. Entonces la mamá piensa es que es cualquier medio con que reciben la medicación inhalada, pues. Ujú. Entonces yo siempre les digo, mira, la medicación inhalada se recibe por 2 medios. Se puede recibir o por el aparato que llamamos nebulizador o por la aerocámara, que Ok, normalmente la mayoría de mis pacientes usan aerocámaras porque, bueno, cada uno de los métodos tiene características para cada paciente. La aerocámara, como el medicamento va presurizado, es decir, no va a salir, no, porque ¿qué pasa con el nebulizador? El nebulizador, recuerden las mamás que es un sistema donde va aire por todos lados, sale aire de la máscara y ese aire de la máscara va contaminado con SARS-CoV-2. Entonces, ok. eso hace una contaminación completa del que esté alrededor del niño. En cambio, en la aerocámara no. La aerocámara, recuerden que es el conito donde le ponen el inhalador, se lo colocan por detrás, que lo llaman también la bomba inhaladora, y por allí no va a salir nada de lo que el niño, o sea, de lo que el niño respire. Entonces, tiene que estar claros en eso. No es el medio de inhalación por aerocámara, es el medio de inhalación con aparato nebulizador. Eso es lo que se tiene que evitar completamente. Completamente. Es decir, no se puede nebulizar niños, así sea en No su se puede. casa tampoco. Ok, No, no. perfecto, porque es el efecto de aerosol. Eso es quizá una de las Exacto. cosas que... Mira, aquí está saludando la doctora Dulce García, que por primera vez extra Hola, timing. Dulce. El doctor Freddy Loinaz también, que es amigo tuyo, amigo de su casa, ¿no? Muy bueno lo de escucharlo y me encanta, Iraida Fariña, ok. Y hay gente preguntando aquí, fíjate, con todas estas cosas que hemos conversado, eh,
¿cómo ves tú la perspectiva que hay? Fíjate, una de las cosas que yo dije y hablé con Alfredo López es que aquí se decidió hacer las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales, para que estén en otro país, son las pruebas que le hacen cada cierto tiempo a los niños, las hace el gobierno para ver si están bien formados. Yo pienso Exacto. que están bien, pero se decidió que llevan las pruebas nacionales y nos preocupamos todos en casa, pues vamos a meter un poco de muchachos de sexto, que ya se van a graduar, como Diego, mi hijo, en un sitio donde va a estar todo confinado. Es posible que estén asintomáticos, que no vayan a sufrir el virus y luego van a su casa e infectan a los padres y a los... Exacto. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿tú crees que eso se puede hacer ahora en estos momentos? Bueno, yo creo que no debería realizarse, ni en este momento ni en los próximos meses, porque qué tan amplio puede ser el sitio donde vayan a hacer la prueba nacional. Van a Exactamente. respetar la medida de 2 metros de persona a persona. Ujú. Entonces, ¿cómo va a ser el niño si tiene alguna inquietud comunicárselo a su tutor, a su profesor? ¿Cómo le va a preguntar con 2 metros de separación, con una mascarilla puesta? Si estamos con el sistema home school desde que empezó todo esto, entonces háganle el examen por internet. O sea, no creo que tengamos que tomar la determinación de hacerlo presencial con todo lo que acarrea, todo lo que puede acarrear esa realización de la prueba nacional presencial. Sí. Perfecto. Voy a grabar esto, se lo voy a mandar al ministro. Mira, pregunta aquí dice, muy bueno que escucharlo. Aquí el doctor Liñero, bueno, qué bella esa doctora, sí. Y Neuralí dice la pediatra más linda. Que tú tienes tu público aquí, María. María, vamos a Qué entrar bueno. en hora de reflexión, ¿ok? Que son las Ajá. reflexiones finales. Nos quedan como que 3, 4 minutos. Me gusta terminar un poco antes para que no quede abrupto. Una vez terminé abrupto, mi productora Auristela me regañó. No, comienza a terminar dentro de 10 minutos. Reflexiones finales. ¿Hacia dónde crees tú, desde tu punto de vista científico y médico? No es lo que, no, ¿cómo va a ser el futuro de los niños cuando tengan que ir al colegio, cuando tengan que incorporarse socialmente a fiestas, a reuniones, a este tipo de actividades que son propias de la edad? ¿Cómo crees que van a ser? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que es que la comunicación no está bien y no lo La escuché. incorporación en el futuro, para la vida normal de un niño, ¿cómo podría ser? El colegio, porque no podemos seguir nadie está preparado en todo el mundo para recibir clases por online. Es muy difícil. Exacto, Nadie se preparó para esto. Plataforma no hay. Alguna vez tiene que ir al colegio y no ha pasado la pandemia. ¿Cómo se exacto. debe ser la formación? ¿Qué le recomiendas a las madres que vayan Primer, practicando de aquí? primero que Cuéntame un todo, poquito. el uso de mascarilla va a ser prolongado en el tiempo. Ok. El uso de la mascarilla y de las pantallas va a ser prolongado en el tiempo hasta que tengamos la vacuna. Que la vacuna probablemente salga a finales de año, al principio del próximo año. O sea, lo que ya les venía diciendo, ir a entrenarnos al niño en su casa, ir a entrenar cómo van a usar el tapaboca, todo es cuestión de entrenamiento. Eso es igual que cuando nosotros estudiábamos medicina, la primera vez que me puse el tapaboca, pero no te va a pasar nada, no pasa nada. Y los niños tienen la particularidad, doctor Manuel, y por eso es que me encantan, que los niños son completamente genuinos, son completamente ellos pueden hacerlo sin problema. Yo tengo aquí 2 edades. Tengo una niña de 6 años que usó Ujú, el tapaboca por media hora sin ningún problema, no se quejó, me dijo a la media hora, lo que pasa es que me da calor. Tengo una adolescente y ujú. a los 2 minutos me dijo, ay, no, no me gusta eso, me da calor, no puedo respirar bien. Entonces, Era esa es la difícil. particularidad, o sea, exacto. Entonces, por eso es que tenemos que entrenarlos en casa. Y normalmente los que mejor reaccionan son los más pequeñitos. Los niños se adaptan a todo. Y lo mejor, y lo han podido demostrar en este confinamiento. Los niños son, aparte de los médicos, los gran héroes han sido los niños. Han estado en casa, han estado tranquilos, han cumplido sus deberes escolares desde casa. Muy pocos son los niños que han hecho crisis de ansiedad o crisis de pánico por estar dentro de él. Las mamás han buscado la manera de que hagan deporte, de que tomen el sol, eso es súper importante, pero han estado dentro de casa. Entonces, eso también tienen que ir, los papás nos tocan. Nuevamente,
hacer una reeducación a cómo vamos a salir a la calle, a cómo vamos a usar las mascarillas, que tenemos que lavarnos las manos antes y después de colocarnos la mascarilla, a que no podemos permitir que nadie nos toque la mascarilla, que tenemos que estar lejos de las personas extrañas, simplemente cerca de nuestros cuidadores. Todas esas cosas los vas enseñando tú en casa. Sí vas a poder tener contacto con tu amigo, sí vamos a salir al parque, pero tiene que existir cierta distancia prudencial. Porque cada mamá sabe cómo cuida a su hijo, pero no sabe cómo están cuidando al otro niño. Perfecto. Es una reflexión muy buena. Ahora, reflexiones finales, María. ¿Qué se nos quedó por hablar? ¿Qué crees tú que en un minuto Bueno, yo puedas creo que es decirnos? súper importante recordarles, sobre todo a nuestra sociedad dominicana, que estamos en la primera fase de desconfinar, de salir a la calle. Entonces no la tomemos como que ya estamos todos sin pandemia, estamos todos libres y podemos salir a hacer cualquier cosa. No, hay que salir puntualmente a lo estrictamente necesario. Como decía el doctor Peñarreyes, quedar en nuestra burbuja. Por ahora. Cada día falta un día menos. Siempre que los papás me preguntan, yo les digo, mira, cada día que sume es un día menos que nos falta de todo esto. Entonces, los papás, sobre todo los papás, porque, o sea, ellos son los que tienen la batuta en la casa y son los que tienen que enseñar al niño. Porque si yo como mamá me dijeron el miércoles, mira, ya puedes salir, puedes ir al súper, puedes ir yo agarro mi carro, mi cartera y me voy, mi hija de 12 años me va a decir, mamá, ¿y por qué entonces tú no me puedes sacar a mí? Claro. Y yo te puedo acompañar al supermercado. Entonces, no, eso hay que ir manejándolo poco a poco. Salimos si es necesario, si tenemos que cumplir una consulta de emergencia, si tenemos que colocar una vacunación y con todas nuestras medidas. Y ya en las próximas semanas, en menos de 20 días, nos van a estar llamando a que podemos salir por rango de edad, cuántos pueden estar en un solo sitio, cuándo podemos hacer las reuniones por lo menos de 10 personas. Todo eso va a venir más pronto de lo que pensamos. Yo siempre he Entonces, pensado, dime que tú, o sea, con esperar un poquito más, yo creo que vamos a tener mayor éxito, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo le explico a mi paciente? Si todos salimos como locos a la calle, va a volver la cuarentena, porque los casos se van a disparar y el gobierno va a decir, otra vez estamos en toque de queda, otra vez todo el mundo, y vamos a reiniciar. Entonces, no es posible que muchos lo queremos hacer bien y otro tanto lo esté haciendo mal y nos perjudique a todos. O sea, yo siempre he pensado esto, no sé qué piensas tú, que tú también eres el líder en tu casa. Es decir, si alguien te dijo puedes salir, ya va, porque usted es el líder en su casa y en su casa usted decide cuáles son las reglas y las reglas se cumplen. Ningún científico te va a decir que te va a decir, usted sale y sale bajo su responsabilidad, cualquier cosa que pase es su responsabilidad. Usted tiene que ser el líder en su casa y poner las reglas aunque sea diferente a las que dice el gobierno. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, paciencia y más nada. María, se nos acabó el tiempo. ¿Qué me dicen? Que nos queda un minuto y te doy 10 segundos para que te despidas. Bueno, me va a regañar Estela si me paso. Para mí ha sido todo un honor conversar esta tarde con usted, ¿verdad? Que estar en ese espacio tan importante que usted creó, que espero que siga después de que pase todo esto. Me satisface mucho estar aquí y bueno, y darle a la comunidad y devolverle a mis pacientes un poco de todo lo que ellos me dan cada día, todo lo que me enseñan cada día. Amén. Pues cuídense mucho, saludos por casa y estamos pendientes. Cuídense mucho. Bye, doctor. ¿Okay? Muchas gracias. Feliz Todo tarde. va a estar bien. Todo va a estar Igual, bien. Vale. todo va a Abrazo. estar bien. Bye.